El verano de 1944 dejó una sombra peculiar sobre Sterling Heights, Minnesota. Mientras los titulares de los periódicos se centraban en la invasión aliada de Normandía y las batallas en el Pacífico, una guerra diferente se gestaba en este tranquilo pueblo del Medio Oeste. La primera desaparición ocurrió el 12 de junio. Martha Caliwa, camarera de 32 años del restaurante local, no regresó a casa después de su turno de noche. Su bolso fue encontrado cerca de la orilla este del lago Starling, pero no se recuperó ninguna otra evidencia. 3 semanas después, el 5 de julio, Randall Huxley, un contador de 45 años, desapareció mientras corría por la tarde por el parque Forest o Pine Ridge. Sus zapatillas y su botella de agua fueron halladas en un sendero a unos 3 kilómetros de la entrada del parque. Un equipo de búsqueda rastreó todo el bosque, pero no encontró rastro de Huxley. A mediados de julio, el Departamento de Policía de Sterling Heights había registrado 4 desapariciones con patrones similares. Las víctimas desaparecieron sin resistencia, dejaron mínimas pruebas y todas ocurrieron en áreas recreativas. La tercera víctima, Alan Morowitz, bibliotecaria de 28 años, desapareció de un área de picnic cerca de la carretera 16. El cuarto, Thomas Garland, dueño de una ferretería de 37 años, desapareció mientras pescaba en Clearwater Creek. El detective Cyrus Lorich, con 15 años de experiencia en el Departamento de Policía de Sterling Heights, fue asignado como investigador principal. En su informe inicial, fechado el 20 de julio, escribió: "La aparente aleatoriedad de estos incidentes oculta lo que considero un patrón deliberado. La distribución geográfica sugiere que se trata de alguien con un profundo conocimiento de nuestras áreas recreativas y sus periodos de baja afluencia". El 3 de agosto, la quinta víctima desapareció. Caroline Embry, enfermera de 41 años, desapareció mientras tomaba fotografías en el Camping Westside. Esta desaparición aumentó la preocupación pública a niveles sin precedentes. Sterling Heights, antes conocida por su baja tasa de criminalidad, se transformó en una ciudad sumida en el miedo. Lorich y su equipo recopilaron testimonios de más de 100 residentes. Entre estas declaraciones, 3 testigos afirmaron haber visto una camioneta desconocida en las inmediaciones de las desapariciones. Las descripciones variaban ligeramente, pero todas mencionaban un vehículo antiguo, de color verde o azul descolorido. Para el 15 de agosto, Sterling Heights había registrado 7 desapariciones. El Departamento de Policía, abrumado y con escasos recursos para una investigación de esta magnitud, solicitó asistencia federal. Con el calor del verano en su apogeo, Sterling Heights pasó de ser una comunidad tranquila a un lugar de advertencias susurradas y toques de queda tempranos. Los residentes comenzaron a reportar un aumento en los avistamientos de una vieja camioneta circulando por la ciudad a horas inusuales, informes que posteriormente resultarían cruciales para resolver el caso. El 17 de agosto de 1944, el FBI asumió oficialmente el caso de Sterling Heights. El agente Raymond Caldwell y su equipo de 4 investigadores llegaron desde la oficina local de Minneapolis. Caldwell estableció una sede temporal en el ayuntamiento de la ciudad e implementó un enfoque sistemático para el caso. El equipo construyó un gran mapa mural de Sterling Heights y sus alrededores, marcando cada lugar de desaparición con alfileres rojos. Al observarlo en conjunto, el patrón sugería un movimiento a lo largo de una ruta circular aproximada alrededor de la periferia del pueblo. La agente Patricia Donovan identificó conexiones sutiles previamente pasadas por alto. Todas las víctimas habían desaparecido entre las 19 y las 23, y cada desaparición ocurrió en días con buen tiempo. El descubrimiento se produjo el 23 de agosto, cuando el equipo consolidó los informes de los testigos sobre la camioneta. Al cruzar las fechas y las ubicaciones, determinaron que el mismo vehículo había sido visto cerca de 5 de los 7 lugares de desaparición. Las descripciones coincidían en que se trataba de una camioneta Ford de 1937 a 1939, de color verde o azul descolorido, con modificaciones pintadas a mano. El agente Donovan propuso: el autor utiliza la camioneta como medio de transporte y contención. La apariencia del vehículo sugiere un intento de mimetizarse con la creciente cantidad de vehículos recreativos y unidades de acampada que se ven por toda la región durante los meses de verano. El equipo federal amplió su investigación más allá de Sterling Heights y descubrió 3 desapariciones similares en condados adyacentes durante los 2 meses anteriores. En cada caso,
Los testigos reportaron haber visto una camioneta vieja en las inmediaciones, lo que indica que la zona de operaciones del agresor era más extensa de lo que se sospechaba inicialmente. El 28 de agosto, el agente Campbell inició una operación de vigilancia coordinada que cubría todas las carreteras principales que entraban y salían de Sterling Heights. Esta operación dio resultados el 3 de septiembre, cuando el agente Martin Reeves fotografió una camioneta Ford de 1938 con pintura verde descolorida y equipo de campamento improvisado en el techo. La matrícula estaba registrada a nombre de Eli Kentay, un nombre previamente desconocido para los investigadores. Una verificación de antecedentes de Kentay reveló información mínima. Nacido en 1914 en Duluth, Minnesota, no tenía antecedentes penales más allá de una sola citación por acampar ilegalmente en 1940. Carecía de domicilio fijo, historial laboral estable y su presencia en los registros públicos era mínima. Investigaciones posteriores revelaron que Kentay había sido tratado en el Centro Médico del Condado de Hennepin en 1941 por una lesión de espalda que le provocó una discapacidad parcial de movilidad. Esta limitación física planteaba una contradicción desconcertante. ¿Cómo pudo un individuo con tales restricciones secuestrar a 7 personas sin dejar rastro? El agente Campbell teorizó que Kentay debía tener un cómplice. El equipo descubrió que Kentay ocasionalmente compraba provisiones en una tienda de abarrotes en la Queville, donde el dueño recordó que en los últimos meses, Kentay había estado acompañado por un hombre más joven que le ayudaba a llevar las provisiones a la camioneta. A mediados de septiembre, la investigación federal había elaborado un perfil preliminar de sus sospechosos, un hombre mayor con limitaciones físicas que planeó los secuestros, y un cómplice más joven y físicamente apto que probablemente ejecutó los secuestros. Todas las agencias del orden público en un radio de 320 kilómetros recibieron descripciones de Kentay, su camioneta y su joven cómplice no identificado. Eli Kentay emergió del anonimato y se convirtió en el centro de una investigación federal en septiembre de 1944. Nacido el 12 de noviembre de 1914 en Duluth, Minnesota, su infancia estuvo marcada por el aislamiento y la inestabilidad. Los registros mostraban que fue criado por su abuela materna tras la muerte de sus padres en un incendio en su casa cuando tenía 8 años. Los registros escolares indicaban un rendimiento académico promedio, pero señalaban dificultades de adaptación social y tendencia a las actividades solitarias. Tras terminar la secundaria en 1932, Kentay desapareció de los registros públicos durante casi una década. Reapareció en 1941 al ser ingresado en el Centro Médico del Condado de Hennepin tras sufrir un accidente laboral en un aserradero. La lesión le provocó daño permanente en la parte baja de la columna, dejándole dolor crónico y movilidad limitada. Los historiales médicos proporcionaron a los investigadores la primera perspectiva sustancial sobre la psicología de Kentay. El doctor Harold Winslow señaló: el paciente muestra una indiferencia inusual respecto a su condición. No expresa preocupación por las consecuencias a largo plazo. Demuestra conocimientos avanzados de anatomía humana y procedimientos médicos incompatibles con su formación académica. Tras su hospitalización, Kentay recibió una indemnización laboral y compró la furgoneta Ford de 1938. Modificó el vehículo significativamente, instalándole unas viviendas rudimentarias que lo transformaron en una residencia móvil, permitiéndole vivir fuera de los sistemas de vivienda convencionales. Los agentes federales elaboraron una cronología de movimientos basándose en la escasa documentación sobre las actividades de Kentay entre 1941 y 1944. Solía residir en zonas remotas, parques estatales y terrenos públicos donde se permitía estacionar durante la noche. Este estilo de vida transitorio le permitió permanecer prácticamente invisible para las autoridades, a la vez que desarrollaba un profundo conocimiento de las zonas recreativas, precisamente los lugares donde habían desaparecido las víctimas de Sterling Heights. La investigación dio un giro significativo cuando los agentes descubrieron que Kentay había trabajado brevemente en el Centro de Salud Mental Riverside de Rochester, Minnesota, en 1938. Su empleo fue despedido después de que otro miembro del personal lo denunciara por interés inapropiado en técnicas de contención de pacientes. Investigaciones posteriores revelaron un interés por la anatomía y los procedimientos médicos anterior a su empleo formal en el sector sanitario.
El perfil psicológico elaborado por el FBI sugería que se trataba de un individuo profundamente perturbado que había dedicado años a perfeccionar sus conocimientos, habilidades y metodología antes de iniciar su serie de secuestros. El control de las escenas del crimen apuntaba a una exhaustiva planificación y preparación. La pregunta que seguía desconcertando a los investigadores era cómo Kentei, con sus limitaciones físicas, podía cometer estos crímenes solo. La respuesta empezó a surgir cuando los agentes entrevistaron a empleados a lo largo de las rutas conocidas de Kentei. En una gasolinera de Fairmont, el empleado Walter Griffin recordó que Kentei y un joven pararon a cargar combustible a principios de agosto. La descripción de Griffin era lo suficientemente detallada como para crear un retrato preliminar: hombre blanco, de unos 20 años, complexión delgada, con un característico cabello castaño rojizo. A finales de septiembre, los investigadores habían establecido que Kentei tenía un compañero de viaje habitual, pero aún no lo habían identificado. El descubrimiento se produjo cuando el agente Donovan descubrió que un joven que coincidía con la descripción había trabajado brevemente en una gasolinera de New Ulm en abril de 1944. La solicitud de empleo indicaba su nombre como Audrey Holden, de 20 años, sin domicilio fijo. Los antecedentes de Alden resultaron tan elusivos como los de Kentei. Nacido en 1924 cerca de Mankato, Minnesota, Alden se fue de casa a los 17 años tras conflictos con su padrastro. Los registros escolares lo describían como inteligente pero desmotivado y fácilmente influenciable por personalidades más fuertes. Su historial laboral consistía en puestos temporales de baja cualificación. La conexión entre Kentei y Alden se estableció mediante entrevistas con antiguos compañeros de trabajo de Alden. Recordaron que Kentei era un cliente habitual que solía entablar largas conversaciones con Alden. Un compañero declaró: el hombre mayor hablaba con Audrey durante horas, sobre todo de viajes y de conocer el país. Decía que había estado en todas partes y que conocía todo tipo de lugares especiales que la mayoría de la gente nunca conoce. Audrey lo disfrutaba. Siempre había dicho que quería salir de Minnesota y ver algo diferente. A principios de octubre de 1944, la investigación federal había identificado a ambos sospechosos y establecido su relación. Kentei, el arquitecto de los crímenes, había reclutado deliberadamente a Alden, ofreciéndole un escape de una existencia mundana y jugando con el deseo del hombre más joven de aventura y de mentoría. La relación entre Luck Wendell y Audrey Holden representó una dinámica depredadora calculada que evolucionó a lo largo de varios meses. Su primer encuentro documentado tuvo lugar en febrero de 1944 en la estación Phillips 66 de New Ulm, donde trabajaba Alden. Kentei se presentó como un viajero experimentado, conocedor de lugares remotos y hermosos del Medio Oeste. Para Alden, cuya vida había estado marcada por la inestabilidad y la decepción, las historias de Kentei ofrecían una alternativa atractiva. Había intentado alistarse en el ejército en 1943, pero fue rechazado debido a un soplo cardíaco, lo que reforzó aún más su sensación de desconexión con la sociedad. Kentei cultivó la confianza de Alden mediante conversaciones meditadas, presentándose como un mentor que reconocía en el joven un potencial que otros habían pasado por alto. Le ofreció a Alden una propuesta: acompañarlo en la carretera, ayudarlo con la conducción y las tareas físicas, y a cambio, recibir un pago y la oportunidad de viajar extensamente. En abril de 1944, Alden renunció a su trabajo y partió con Kentei. Sus viajes iniciales parecían legítimos, siguiendo rutas de campamento establecidas a través de Minnesota y Wisconsin. Kentei aprovechó este periodo para aislar aún más a Alden, estableciendo una relación de dependencia y autoridad. Controlaba todas las finanzas, determinaba su ruta y horario, y gradualmente lo llevó a lugares cada vez más remotos. No se esclareció el momento exacto en que sus actividades se tornaron delictivas. Las pruebas sugerían que el primer secuestro en el que participó Alden ocurrió a finales de mayo de 1944 en un pequeño pueblo a unos 112 kilómetros de Sterling Heights. Los restos de la víctima fueron descubiertos en octubre de 1944, enterrados en una fosa poco profunda cerca de una torre de vigilancia contra incendios abandonada. Las pruebas forenses indicaron que Kentei había desarrollado una metodología específica para los secuestros. Identificaba a las posibles víctimas durante el día, evaluando su aislamiento y vulnerabilidad. Alden se acercaba a la víctima con algún pretexto,
preguntaba por direcciones, solicitaba ayuda o fingía una emergencia. Una vez lo suficientemente cerca, la incapacitaba, probablemente usando cloroformo o una sustancia similar encontrada en la camioneta de Kentei durante la investigación posterior. Esta metodología explicaba la falta de resistencia en los lugares de secuestro y la ausencia de testigos. También esclarecía cómo Kentei, a pesar de sus limitaciones físicas, pudo orquestar estos crímenes, había utilizado eficazmente la juventud, la fuerza y la aparente inocuidad de Alden como arma. A medida que la colaboración avanzaba durante el verano de 1944, la dinámica de poder entre ambos comenzó a cambiar. Kentei se volvió cada vez más paranoico y controlador. Cambiaba con frecuencia las rutas planeadas sin dar explicaciones, imponía reglas estrictas sobre cuándo y dónde Alden podía hablar con otros y comenzó a retener el pago prometido. Este deterioro coincidió con una escalada en la frecuencia y brutalidad de los secuestros. Las primeras víctimas fueron asesinadas con relativa rapidez, mientras que las posteriores mostraban evidencia de un cautiverio prolongado. Los médicos forenses observarían posteriormente que la precisión de ciertas heridas indicaba que Kentei había aplicado sus conocimientos anatómicos. El papel de Alden también evolucionó durante este periodo. Inicialmente, un simple cómplice que asistía en los aspectos físicos de los crímenes, gradualmente se involucró más en la selección y vigilancia de las posibles víctimas. Las pruebas sugerían que para agosto, Alden había intentado abandonar la sociedad al menos 2 veces, pero Kentei lo impidió mediante una combinación de amenazas, manipulación e intimidación física. La relación llegó a un punto crítico a principios de septiembre cuando Kentei empezó a insinuar que el propio Alden podría volverse prescindible. Según el testimonio de Alden, Kentei hizo referencias veladas a reemplazarlo y cuestionó su lealtad. Simultáneamente, la planificación de Kentei se volvió más caótica, con intervalos más cortos entre secuestros y una selección de ubicaciones menos cuidadosa. A finales de septiembre, Alden se encontraba en una situación desesperada. Cómplice de numerosos asesinatos, aislado de cualquier red de apoyo y cada vez más temeroso de convertirse en la próxima víctima de Kentei, comenzó a buscar una vía de escape. Su oportunidad llegó cuando Kentei, con un fuerte dolor de espalda, tomó una dosis de morfina mayor de lo habitual y cayó en un sueño profundo en un campamento cerca de Rochester, Minnesota. Durante esas horas, Alden examinó un compartimento cerrado con llave en la furgoneta que Kentei siempre había mantenido bajo llave. Dentro, descubrió un diario que detallaba las actividades de Kentei antes de su asociación, incluyendo al menos 3 asesinatos cometidos entre 1941 y 1943. El diario también contenía planes explícitos para futuros crímenes y notas sobre la inevitable conclusión de Alden una vez que hubiera cumplido su propósito. Este descubrimiento precipitó la decisión de Alden de contactar a las autoridades. En la mañana del 2 de octubre de 1944, mientras Kentei permanecía fuertemente sedado, Alden caminó 8 millas hasta el pueblo más cercano y llamó a la oficina del sheriff local. A las 9:17 de la mañana del 2 de octubre de 1944, la oficina del sheriff del condado de Olmsted recibió una llamada desde un teléfono público frente a la farmacia Henderson en Byron, Minnesota. La persona que llamó, identificándose como Audrey Holden, solicitó hablar con alguien sobre los casos de Sterling Heights. Cuando Alden mencionó detalles específicos sobre las víctimas que no se habían hecho públicos, el ayudante del sheriff Warren Landry contactó de inmediato a los agentes federales estacionados en Rochester. Los agentes Raymond Caldwell y Patricia Donovan llegaron en 30 minutos, pero Alden ya no estaba. Una patrulla lo localizó a unos 3 kilómetros del pueblo, caminando por el arcén de la carretera. Al acercársele, Alden no puso resistencia y declaró de inmediato: «Sé dónde está y sé lo que ha hecho. ¿Puedo llevarnos allí?» Alden dirigió a los agentes a un camino de incendio sin señalizar en la zona de Chester Woods, aproximadamente a 12 millas al este de Rochester. Explicó que Kentei probablemente seguía incapacitado por la morfina autoadministrada, pero advirtió que guardaba un revólver calibre .38 en la camioneta. El agente Caldwell organizó una aproximación táctica al campamento. A las 12:45 del mediodía, un equipo rodeó la zona donde estaba estacionada la camioneta Ford verde junto a un pequeño arroyo. Al no recibir respuesta a sus órdenes y tras la confirmación de Alden de que Kentei estaba solo, los agentes se acercaron a la camioneta con precaución.
Encontraron a Eli Kentey inconsciente en una camilla estrecha en la parte trasera del vehículo. El interior de la furgoneta revelaba toda la extensión de su metódica preparación. El espacio se había dividido en 3 secciones: un compartimento para el conductor, una zona central con diversas herramientas y sujeciones, y una zona trasera para dormir. Compartimentos ocultos contenían instrumental médico, sedantes, diarios y mapas con ubicaciones de secuestros anteriores y posibles futuros. Kentey fue detenido y trasladado al Hospital Municipal de Rochester bajo vigilancia. Durante todo el proceso, permaneció en silencio, respondiendo a las preguntas con un mínimo de reconocimiento. La única excepción ocurrió durante su procesamiento inicial, cuando el agente Donovan le preguntó sobre su relación con Alden. Kentey respondió: no era nada. Son humanos que necesitaba pedir prestadas. Mientras tanto, Alden prestó una declaración exhaustiva durante 3 días. Su testimonio incluyó relatos detallados de 7 secuestros en la zona de Sterling Heights y otros 4 en diferentes lugares. Condujo a los investigadores a lugares de enterramiento en zonas boscosas remotas de 3 condados. Los equipos forenses recuperaron los restos de 9 víctimas. 2 cuerpos nunca fueron encontrados a pesar de las exhaustivas búsquedas. Alden proporcionó información detallada sobre los métodos, motivos y estado psicológico de Kentey. Según Alden, Kentey consideraba a sus víctimas no como individuos, sino como ejemplares para sus estudios privados. Los diarios recuperados de la furgoneta confirmaron este enfoque clínico, con observaciones anatómicas detalladas, escritas con un estilo desapasionado y técnico. Los procedimientos legales que siguieron fueron complejos y sin precedentes en la región. La Fiscalía Federal tomó la iniciativa, acusando a ambos hombres de secuestro bajo la ley Lindbergh, que otorgaba jurisdicción federal en casos de secuestro. La capacidad mental de Kentey se convirtió en un tema central en las actuaciones previas al juicio. 3 evaluaciones psiquiátricas independientes arrojaron resultados contradictorios. Tras largas audiencias, el tribunal declaró a Kentey apto para ser juzgado. Sin embargo, el 17 de enero de 1945, mientras esperaba su traslado al juzgado para una audiencia preliminar, Kentey sufrió una hemorragia cerebral masiva y falleció en cuestión de horas. La muerte de Kentey dejó a Alden como único acusado. Si bien es innegable su participación en numerosos delitos violentos, las pruebas sugerían que su participación se debió a manipulación, coerción y temor por su propia seguridad. Tras una extensa negociación, la Fiscalía le ofreció a Alden un acuerdo de culpabilidad. A cambio de su declaración de culpabilidad por complicidad y su continua cooperación para cerrar todos los casos relacionados, el Estado no presentaría cargos por asesinato en primer grado, que conllevaban la pena de muerte. El 5 de marzo de 1945, Alden aceptó este acuerdo y fue condenado a 25 años de prisión federal. La conclusión del caso trajo consigo un cierre limitado a las comunidades afectadas. Sterling Heights regresó gradualmente a la normalidad previa al crimen, aunque los residentes reportaron una persistente cautela con respecto a las actividades recreativas durante años. Las familias de las víctimas se enfrentaron a las pocas respuestas sobre los últimos momentos de sus seres queridos. El hecho de que Kentey falleciera sin juicio dejó muchas preguntas sin respuesta para siempre. Aubrey Alden cumplió 16 años de su condena antes de ser puesto en libertad condicional en 1961. Vivió bajo una identidad cambiada en el norte de Wisconsin hasta su muerte por insuficiencia cardíaca en 1983. Según el informe final de su oficial de libertad condicional, Alden mantuvo una existencia solitaria, trabajando como reparador mecánico y evitando cualquier atención pública. El caso de Laquan y Audrey Holden sentó varios precedentes en la investigación criminal. Demostró la eficacia de la cooperación interjurisdiccional, el valor de la documentación exhaustiva de pruebas y la creciente importancia del perfil psicológico en los casos de delitos en serie. Quizás lo más significativo es que el caso puso de relieve la compleja psicología de las asociaciones criminales, como una personalidad dominante puede identificar, reclutar y controlar a un cómplice vulnerable. Las desapariciones de Sterling Heights siguen siendo un capítulo significativo en la historia criminal estadounidense, demostrando cómo la violencia extraordinaria puede surgir de circunstancias ordinarias y cómo los depredadores pueden actuar sin ser detectados en los márgenes de la sociedad.